muchos años he leído en la Biblia una expresión que habla del reino de los cielos o el reino de Dios. Ustedes han leído mucho, ¿verdad? Y que yo recuerde a través de los años, creo que nunca he predicado y siempre, ¿verdad? Lo que enseñamos la palabra aquí en la iglesia, lo que predicamos siempre nosotros, pues vamos delante del Señor y oramos a Dios y le pedimos, Señor, ayúdame a poder expresarlo, a poder hablarlo. Y creo que vamos a tomar un tiempo para examinar esas expresiones de Jesús que hablan del reino de los cielos. Usted ha leído muchas veces eso. Yo le voy a dar ejemplo. Lo que quiero hacer en este tiempo es estudiar un poco lo que dicen las Escrituras sobre el reino de los cielos. Hay palabras sinónimas, el reino de Dios y otros términos. Usted ha leído mucho, ¿verdad? Particularmente en el libro de Mateo habla mucho del reino de los cielos. Le voy a dar algunos ejemplos del libro de Mateo. Se lo voy a citar porque sé que no van a poder buscarlo, porque lo voy a dar simplemente, quiero introducir el tema. Por ejemplo, Mateo 3:2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Será llamado en el reino, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso fue a los escribas y fariseos y ellos iban a ser excluidos. Mateo 17. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, esa expresión por todas partes, particularmente, yo estuve examinando que en el libro de Mateo esa expresión, el reino de los cielos, aparece, es muy peculiar, 32 veces. 32 veces aparece la expresión el reino de los cielos en el libro de Mateo. Entonces me puse a investigar, porque tenemos que ser un estudiante de la palabra, y lo primero que quise investigar es eso de un reino. Yo creo que en las alabanzas complementaron el mensaje, porque hablaban, ¿verdad?, del soberano Señor, ¿verdad?, reina en mí, otros términos que fueron usados, que tiene que ver con el reino, esa palabra reino. Y me puse a investigar y encuentro que en la palabra reino aparece, ¿cuántas veces? 536 veces en toda la Biblia. 536 veces. Entonces, es importante esto del reino. ¿Cómo comienza la predicación de Juan el Bautista y cómo comienza la predicación de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Entonces, cuando se habla, vamos a tomarlo primeramente de lo conocido a lo desconocido. Es la manera más
exacta de poder entender este término. Cuando usted piensa en un reino, ¿qué le viene a la mente? Reino. Primeramente, tiene que tener un rey, ¿no? Lo primero es que sea un reino, tiene que existir un rey. ¿Qué tiene que existir? Aparte, ese rey tiene que gobernar sobre sus súbditos, ¿me entienden? Tiene que tener personas, lo cual ese rey va a reinar. Yo quiero darle una ilustración que aparece en el Antiguo Testamento. Esto me vino esta mañana mientras volvía a repasar mi manuscrito sobre este tema. Pensaba en cuando Dios llamó a Israel y lo sacó del pueblo del cautiverio de Egipto, y allí Israel se formaron 12 tribus. 12 tribus que son los 12 nombres de los hijos de Jacob. 12 tribus, 12 hijos de Jacob. Se multiplicaron y Dios los saca del cautiverio. ¿Y sabe lo que Dios dice? Dios hace, dice, ¿saben una cosa? Yo quiero habitar en medio de ustedes. Y le dice, yo voy a habitar y le pide que hagan un tabernáculo en Éxodo 25. Y lo maravilloso es del tabernáculo, Dios en medio del pueblo y las 12 tribus alrededor. Eso es un símbolo de Dios en el Antiguo Testamento gobernando sobre su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios gobernando sobre su pueblo Israel. Y vemos que ese reino, desde donde él reinaba a su pueblo, desde el lugar santísimo donde estaba esa pieza de madera de acacia arropada con oro que se llama ¿cómo? El arca del pacto. Es un ejemplo de Dios reinando. Pero tristemente el hombre no tiene, por causa del pecado, el hombre no se puede gobernar a sí mismo por causa del pecado. Y lo primero que encontramos en el libro de Génesis, yo quería saber esto del reino, y estoy aprendiendo juntamente con ustedes, y aprendo que en el capítulo 10 del libro de Génesis está la primera vez que menciona la palabra reino, está en el libro de Génesis, capítulo 10, y quería saber a qué se refiere cuando habla por primera vez sobre el reino. Y habla de un reino corrupto, el reino de Nimrod. Recuerda, Nimrod que levantó esa torre, ¿verdad? Y digo, hagámonos un nombre. Entonces eso demuestra ya desde el mismo comienzo de la historia que el hombre no puede gobernarse a sí mismo. Que el hombre necesita ser gobernado por causa del pecado. Mira cuál era la vida, ¿verdad? Nuestra vida antes de que el reino de los cielos llegase a nuestras vidas. ¿Cuál era nuestra actitud frente a todo lo que está a nuestro alrededor? Te lo voy a parafrasear. Esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que me da la gana hacer con mi vida. Esa era la actitud de cada uno de nosotros cuando estábamos fuera de ese reino. Pero felizmente, Dios nos ha llamado a su reino. Y Él es soberano sobre todo. Miren las expresiones que aparecen. Por ejemplo, se menciona el reino de Dios en Mateo 13:11. Se menciona al reino del Padre. Se menciona en Mateo 16:28 el reino del Hijo del Hombre. Se menciona en Colosenses 1:13 el reino de tu amado Hijo, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo quiero leer, habiendo dado esta introducción sobre esto, yo quiero ir a Mateo capítulo 13, un solo versículo, que es el versículo 44 en las parábolas de Jesús. Mire acá. Y ahí va a ser el tema del mensaje, basándome en ese versículo solamente. Considere esto. Estamos todos en Mateo 13:44.
13:44. Dice lo siguiente. Además, esto es Jesús hablando, sus parábolas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, el tema es, el reino de los cielos es como un tesoro. ¿Qué le parece si lo nombramos así? El tema. El reino de los cielos es como un tesoro. Ahora, consideremos que en esos tiempos no existían bancos, ¿verdad? Yo trabajé en un banco por 2 años y había, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Esa bóveda donde guardan, habían personas que iban en la Quinta Avenida 42, donde yo trabajaba en ese banco, y venían personas pudientes, y ahí tenían esas cajitas, ¿verdad? Y ahí tenían diamantes, tenían collares, prendas, tenían cosas de mucho valor. Pero en esos tiempos no existían esos lugares. En esos tiempos la persona enterraban cosas para que no lo encontrasen. ¿Y qué resulta ser? Que este hombre está, aparentemente, esa propiedad estaba por venta y él va y comienza a inspeccionar esa propiedad y resulta ser que de repente se encuentra que en esa propiedad, en ese campo, encuentra un tesoro. Un tesoro. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre que se vende esta propiedad, y en esta propiedad yo he encontrado un tesoro. Dice, ¿qué dice? El cual el hombre halla, lo esconde de nuevo, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira para todos lados. Este tesoro, esto es mío. Este tesoro es mío. ¿Y qué hace él? Aquí viene una palabra que yo había pasado por alto por mucho tiempo, y es la palabra gozoso. ¿Cuánto la ven? Gozoso. Porque ya ustedes saben por dónde vamos, ¿verdad? ¿De qué usted cree que vamos a hablar? ¿Cuál será ese tesoro? Yo he leído muchas interpretaciones de esta parábola, pero no me satisfacen. O sea, las interpretaciones que yo leo, ¿verdad? Que he oído, no me llegan. Porque ya para comenzar a aplicar, ¿cuál ha sido la experiencia que en su vida le ha producido mayor gozo? ¿Y a qué usted puede comparar esa experiencia? Respuesta: al hallazgo de un tesoro escondido. Es un tesoro escondido. Y el punto de la parábola es que este tesoro, el quien yo digo y creo que es la vida eterna o nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos ha dado, ¿qué tiene más valor? Entonces, esta persona encuentra este tesoro y dice, oh, he encontrado a este tesoro. Ahora, para que nadie se equivoque y vaya a creer que la salvación es por obra, no vaya a pensar que usted tiene que hacer algo porque la salvación es por gracia, es por fe. El punto de la parábola es que en la escala de valores, lo más glorioso, lo más grande que nosotros hemos recibido ha sido el tesoro, y ese tesoro es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tesoro. En otra parábola, usted nota que habla de una perla, un mercader. En otras palabras, ¿qué es lo que más tiene validez para la vida, para los seres humanos? Bueno, para las personas que tienen dinero, su dinero, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes, ahora me voy a hacer una pregunta, no levante la mano, pero usted contéstela por dentro. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser rico, millonario? No respondan. Pues se puede comprometer.
La respuesta de la carne, sí. Esa es la respuesta de la carne. La respuesta de Dios es no. ¿Por qué? ¿Cuán difícil es que los ricos, él no dice que es imposible, dice, ¿cuán difícil? Entonces usted quiere granjear todos los tesoros de este mundo, y él lo dice, ¿de qué le vale al hombre si granjeare todos los tesoros del mundo y que perdiere su alma? ¿Cuánto vale su alma? ¿Usted cambiaría su alma por toda la riqueza del mundo? Si alguien le dice a usted, te voy a dar todo lo que tú quieres. Es más, el diablo lo hizo con Jesús. ¿Qué fue lo que el diablo hizo en el monte de Mateo, en Mateo 4? ¿Qué fue lo que hizo el diablo? El diablo le dijo, mira, te voy a dar, le mostró toda la gloria. Y le dijo, si postrares y me adorases, te voy a dar. ¿Y qué fue la respuesta? ¿Ah? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y la escritura habla, creo que en Proverbios, que dice, Señor, no me dé pobreza, ni tampoco me dé riqueza, sino dame lo suficiente para yo vivir. Con eso debemos estar conformes y no desear nunca, ¿verdad? ¿Verdad? No cante la canción, ¿verdad? Si yo fuera rico, el Fiddler on the Roof, si yo fuera rico. Entonces, no sé cuánto ha visto, ¿verdad? Si yo fuera rico, y yo comprara esto, hiciera lo otro, hiciera lo otro, hiciera lo otro, hiciera lo otro, y finalmente pide tu alma. ¿De qué vale? No vale absolutamente nada. Pero cuando encuentra ese tesoro que muchos lamentablemente no lo encuentran, bienaventurado, bienaventurada eres al encontrar el tesoro escondido. El tesoro escondido. Yo quiero ahora, esta parte, el mensaje no va a ser muy extenso, yo quiero ir ahora a esta parte para elaborar un poco en lo que implica ese tesoro. Y la manera que voy a hacer es que voy a ir a unas cuantas escrituras, y voy a decir 4 cosas que implican ese tesoro o ese reino. El reino de los cielos es como un tesoro hallado. Primeramente, se presenta y se dice que de la manera que se entra a adquirir ese tesoro escondido es por medio del evangelio del reino. ¿Te has oído la expresión el evangelio del reino? El evangelio del reino. Entonces, la manera que nosotros hemos adquirido ese tesoro es por medio de la predicación, de la proclamación del evangelio, el evangelio de Dios. Por ejemplo, ¿qué es el reino de los cielos? Si le preguntan a usted qué es el reino de los cielos, y dirán, no van a decir el reino de los cielos está aquí, está allá, sino que dice el reino de los cielos entre vosotros está. De manera que cuando Cristo vino y se instaló en la historia, el reino que había sido anunciado desde las páginas del Antiguo Testamento, comienza ese reino a venir. Ahora, no tiene que ver absolutamente nada con algo geográfico. Es un reino espiritual. Y solamente los que reciben ese reino conocen que han entrado a ese reino. Yo te lo voy a ilustrar con el pasaje clásico de Juan, capítulo 3, versículo 7. Aquí está este hombre llamado Nicodemo, un hombre muy, pero muy estudiado. Era principal de los judíos, un hombre muy venerado. Y él le habla y comienza a decir cosas muy hermosas de Jesús. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie habla las cosas que tú hablas. El Señor Jesucristo responde y le dice, de cierto te digo, que si no
nacieses de nuevo, no puede, le dice dos cosas, no puede ver y tampoco puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el requisito número uno para adquirir el reino de los cielos? Para ser parte, para ser ciudadanos de ese reino que viene siendo el gran tesoro que hemos encontrado. Requisito número uno es que hay que nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? El requisito número uno es que nadie puede entrar a ese reino y adquirir ese tesoro de ese reino que viene siendo el Señor Jesucristo sin la condición número uno, que es nacer de nuevo. No puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos. Y miren lo que dice, yo estuve leyendo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, que dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos a ese reino. Así que si usted está pasando algún tipo de prueba en este día, tome esperanza. Si esté pasando algún tipo de situación, lo que sea en su vida, sepa que es necesario entrar a través de muchas tribulaciones. Y me gusta también el versículo de Mateo 11, 12. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Sí, es por gracia, es por fe. Pero hay un elemento que usted tiene que ser violento, que tiene que nadar contra la corriente. No va donde Vicente, donde va la gente. Y tiene que verdaderamente perseverar en ese evangelio. Ahora, lo primero es entonces, número uno, es que ese reino se entra por medio del nuevo nacimiento. Y una vez nacemos de nuevo, entonces nos encontramos como el hombre que encuentra ese tesoro. Piense por un momento cuando el Señor lo salvó a usted. Piense un momento. Yo voy a pensar ahora en el momento. Junio 21 del año 1970. En el 1200 Bryant Avenue, esquina Homer, aquí en el condado del Bronx. Han transcurrido más de 40 años. Llegué a mi casa, todo era igual. Mi mamá seguía peleando y diciendo barbaridades. Mis hermanos, inconversos. Pero algo tan extraordinario había acontecido en mi vida. Yo era un jovencito, de algunos 15 años por ahí. Era joven, bastante joven. ¿Y qué ha hecho la entrada de ese reino? La primera experiencia es que el gozo del Señor inunda nuestro ser. Un gozo, hermano, un gozo que el mundo, no el gozo de un pasatiempo, de una fiestecita, de un bacanal, de una borrachera, de hacer barbaridades como practicamos en el mundo. Sino por eso que me gusta esa palabra que dice que gozoso fue y vendió todo lo que tenía para poder tener ese tesoro, el gozo. Segundo, la entrada a ese reino, al reino de los cielos, y poder participar de ese tesoro. Lo segundo es que ese reino, me gusta usar palabras bíblicas porque es una iglesia que ama la palabra, es que el reino de Dios es un dominio. Piense en lo que es el reino de Dios. Es un dominio. Dios comienza a alterar su manera de pensar. Dios comienza, y
Y dicho sea de paso, que termina cuando viene la muerte o el Señor regresa por nosotros. Esto no termina, esto es para siempre. Continúa la renovación del entendimiento, Romanos 12. Transformado, la nueva criatura de 1 Corintios 5:17. El nuevo hombre, el hombre en el hombre. El cambio de naturaleza, que tanto es algo paulatinamente, posicionalmente, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya usted está sentado en lugares celestiales. Ya usted está reinando posicionalmente. Prácticamente va a reinar, porque todavía tenemos la lucha contra el mundo, la carne y el diablo. Una lucha que tenemos. Hermano, yo creía que cuando yo me convirtiera al Señor y me bautizaba, yo iba a hacer la cosa. No, ahora es que comienza. Ahora es que la lucha comienza. Y yo aprendí eso, yo no lo sabía, lo aprendí del Señor Jesús. ¿Cuándo fue que la lucha comenzó para él? Cuando se bautizó en el río Jordán. En Mateo 3 está el bautismo y en Mateo 4 está la tentación. ¿Lo han notado? Mateo 3, Juan el Bautista lo bautiza. Y en Mateo 4, ¿sabe por qué? Porque en Mateo 3 ya él iba a comenzar a predicar el Evangelio del Reino. Y lo que se bautizaron hace algún tiempo. Te tenemos que decir la verdad. Yo sé que ustedes reciben la palabra. Vienen pruebas, pero recuerda esto. Aquel que comenzó la buena obra en ti, él no la va a dejar a mitad. Él la va a perfeccionar. Él no es un chapucero. ¿Tiene ese término? Como sea. No. Él lo que comienza. Una de las cosas que a mí me llena más de esperanza en cuanto a perseverar hasta el fin es que yo entiendo que si de mí dependiese y perseverar, yo no voy a perseverar ni un día, mi hermano. Por eso que siempre le digo, le hago estas preguntas a usted constantemente y le digo, ¿y por qué usted esta mañana se levantó esta mañana y usted cree en Dios? Usted cree, usted es creyente. ¿Y por qué en su mente estuvo en venir y antes de venir aquí, tomar la Biblia, leer un pasaje, aún quizá en la cama, comenzó a orar en la cama, comenzó a orar en su propia cama ahí mismo y luego continuó cuando se levantó? ¿De dónde viene eso de ese anhelo? Porque el reino de los cielos ha llegado y es un dominio. Te lo voy a poner ahora como en el lenguaje de Daniel. Recuerda la gran estatua que levantó Nabucodonosor. Usted recuerda eso en Daniel capítulo 2 en adelante. Y ahí esa gran estatua representa históricamente todos los reinos del mundo hasta el final. Oro, Babilonia, Medo-Persa, hierro mezclado con barro y el otro, y luego de lo superior a lo inferior. Ahora estamos en el asunto de los reinos de este mundo. Estamos ahora en la parte de los pies. ¿Y qué dice? Que él miraba esa estatua y dice, y una piedra que fue cortada, no con mano, dio con ímpetu sobre la estatua. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y donde estaba, y luego dice que vino un viento fuerte. El Espíritu Santo dice que borró, sopló todos esos escombros. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? El reino de Dios es un dominio que no puede cohabitar con el reino de los hombres. Con el reino de los hombres. Y el conflicto diario mío y el suyo es el conflicto que tenemos todos entre que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero todavía tenemos los pies de barro y caminamos en este mundo con tanto pecado, con tanta maldad,
con tanto desengaño, y nos encontramos que si tenemos que diariamente ir al trono de la gracia constantemente, pidiendo misericordia para no pecar contra nuestro Dios, para vivir vidas íntegras delante de Dios. Eso es a diario, a diario. Esto no es un asunto que un domingo, que otro día, no. Esto es un asunto diariamente. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades infernales. Entonces dice que la estatua, todo es un dominio, es un dominio. Y esos reinos, el reino de Babilonia, todos los reinos, tenían que ser reemplazados. Para que gradualmente, era una piedra cortada, no con brazo de hombre, dio con ímpetu sobre la estatua. Y dice, mira lo que dice, que donde estaba la estatua, o donde están los reinos de los hombres, esa pequeña piedra, quiere traer a mente, Isaías 28:16, he aquí, pongo en Sión un fundamento, piedra aprobada, perfecta, el que creyere no será avergonzado. Y dice que esa piedra fue creciendo y se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Eso, al decir eso, a mi mente me llega Romanos 15 y Apocalipsis. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de Jesucristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que va a acontecer. Ha comenzado. Esa piedra cortada ha caído con ímpetu en la vida de este vil pecador llamado Juan hace 4 décadas. Y todo lo que hay en mi vida y lo que está en tu vida, sí, todo lo que hay en tu vida está destinado a caer, a ser derrumbado para que el reino de Dios tenga dominio. Ya comenzó, el reino de los cielos está entre nosotros ya. El reino de los cielos está entre nosotros porque tenemos a Jesucristo, que es el rey de ese reino. Pero a veces nosotros creemos que no, porque estamos teniendo estos problemas, porque tenemos esta necesidad y porque tenemos esto otro. Eso es irrelevante. En el mundo tendréis aflicciones. Mas confiad, yo he vencido el mundo. ¿Usted cree que la vida de creyente es una vida fácil? La vida de creyente es una vida dura, hermano, es fuerte. Es difícil, es la vía dolorosa, como dicen algunos. Entonces es un dominio. Tercero y último, que ya lo he dicho en básicamente todo lo que he expresado, es que ese reino es la persona gloriosa, majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muéstranos al Padre. Mira, que estamos casi plenamente convencidos. Simplemente muéstranos al Padre y ya estamos completamente persuadidos. La respuesta es: ¿cuánto tiempo está mirando? Oye, hermano, cuando yo leo esos textos, ¿verdad? Yo le quiero dar un consejo a ustedes para que cuando entren al reino de los cielos, finalmente, no se sientan extraños en la presencia del Señor. Familiarícese con esta parte de la Biblia. Mire, esta parte que está aquí. Esta parte que está aquí, los 4 evangelios. ¿Me está entendiendo? Aquí te da 4 fotografías del rey, de ese reino. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso se estudia. Aquí se estudia la palabra de Dios, se estudia los evangelios. Corremos por la Biblia constantemente. Yo no quiero ser un extraño. Quiero verdaderamente
familiarizarme, pero tengo que comenzar ahora. Y aquí me ha dado Dios, me ha dado por inspiración divina un cuadro de los 4 evangelios. 4 fotografías del rey del universo. Quiero llegar a esto último y te voy a leer otra parte que tiene que ver con ese reino. El reino de los cielos, estoy ahora en Mateo 13:11. Entonces, el reino de los cielos es una experiencia que se entra por el nuevo nacimiento. El reino de los cielos es un dominio. Y debo añadir esta nota cuando hablo de este dominio. Lo he dicho en mensajes pasados. El reino de Dios no se escoge ni se impone, se presta. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Dios no coge su reino, ¿verdad? Y se lo mete por las narices. No, es nada del forcejeo. ¿Usted ha notado? Nada del forcejeo. La prueba bíblica, el fundamento de que Dios no fuerza a nadie, está en el mensaje a una de las iglesias. ¿Cómo dice? Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Lo ven? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿está entendiendo? No crea, ese texto se lo aplican a los impíos. Por favor, interpréteme la Biblia correctamente. Ese texto es para una de las iglesias de Apocalipsis, así que por favor, no me diga a mí que eso es para un impío, porque estamos mal. Ese versículo se aplica a una de las iglesias de Apocalipsis. En otras palabras, cuando nosotros estamos descuidados, el Señor, y nuestra escala de valores, nos vamos por los espejismos de otras cosas que parecen tesoro. El Señor está contando. Usted sabe lo que estoy hablando. El Espíritu Santo toca a nuestra puerta, a nuestro corazón, para convencernos de pecado y traernos de nuevo a donde Él. Eso es lo glorioso de esta salvación. Que el Señor no se da por vencido. Yo me he dado por vencido muchas veces. ¿Y usted, hermano? Muchas veces en la vida de uno viene el desánimo, vienen las dificultades y decimos, no puedo más con esta cruz, mi Cristo, no puedo. Tiro la toalla, hasta aquí llegué yo. Y el Señor dice, eso es lo que tú crees. Y tú eres que te manda. Y tú eres que te sigue. Y tú piensas que yo he invertido la sangre de mi hijo para redimirte a ti por pura gracia y te voy a dejar a tu caprichoso y duro corazón. No. Yo recuerdo que yo me quedé en mi casa una vez por un mes por los problemas que había en mi casa. Una situación, hermano, terrible, la prueba que estaba pasando. Mi hermano en droga, mi mamá no quería saber de la religión, maldecía el evangelio. Y era un muchacho. Y me vino un desánimo, ¿verdad? Hasta que vino alguien, un mensaje, una palabra de ánimo. ¿Usted sabe lo que estoy hablando, verdad? Y nos dio un sacudión de Dios, nos sacude, nos trae la palabra, nos trae el mensaje. Y ahí uno coge una vez, verdaderamente se cumple lo que dijo Elías. Elías cayó en una etapa de depresión. Oh Señor, mira, todos los profetas han matado a tu profeta. Y mira, ahora está Jezabel. Mira, una cosa tan rara que el profeta Elías puede enfrentarse todos esos falsos profetas. Y ahora está corriendo de una mujer llamada Jezabel. Corriendo porque Jezabel lo está persiguiendo. Y no tuvo temor. Mira esto, hermano, de estar allá en la cúspide con Dios. ¿Usted me está entendiendo? Y ahora está, páseme la mano, ay, pobrecito. Un espíritu de conmiseración. Y eso le pasa a los creyentes. Yo he oído personas, oh, el creyente no se deprime. Gente que no lee la Biblia. Porque cuando
cuando tú te pones a leer los salmos y tú ves, y uno ve las pruebas de David, cuando David pecó, ¿por qué te abate su alma a mí y te turba dentro de mí? Las pruebas que pasa el creyente y cómo viene esa palabra exacta, como dice Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No retornará vacía, sino que hará aquello por la cual yo he enviado esa palabra. Una palabra con puntería, yo le llamo como tiro al blanco. Usted sabe que es así. A veces aquí mismo yo he oído palabras que han predicado y el hermano me dice a mí, oye, a mí Dios me habló de esta manera. Y yo, wow, fíjate, a mí no fue por ahí, fue por acá. ¿Le ha pasado a usted eso? El hermano leyó el mismo texto, dio la misma palabra y a usted le cayó de una manera y a mí me cayó de otra. Y es la misma palabra. ¿Por qué? Dios cuidando de nosotros, porque yo no conozco la necesidad suya, ¿o no? El predicador, el expositor, el estudio, el que da el estudio bíblico, no lo conoce usted. Dios por su espíritu toma la mente y une a esa persona y trae la palabra exactamente como anillo al dedo, como dicen. Porque necesita esa palabra, ese tesoro. Y dice aquí Mateo 13:11, respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado, mire esto, saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les dado. Wow. ¿Pero por qué? ¿Por qué a usted sí y a ellos no? Porque Dios quiere. Porque Dios quiere revelárselo a usted. Y lo triste es a veces, hermano, que no apreciamos lo que Dios nos da. No apreciamos lo que Dios nos da. Miren, le decía a los hermanos en bibliología, la clase. ¡Qué maravilla! Dios determinó hablar a la humanidad para siempre por un libro. Pudo haber escogido otro medio. Escogió revelarnos los tesoros del reino por medio de un libro. Oh, amado hermano, ¿cuánto tiempo invierte semanalmente en el libro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y yo le decía a Margarita que el problema por el cual a veces nosotros, los creyentes, no oramos lo suficiente. Y si usted toma este consejo de hoy, le va a ser de mucha ayuda. Un consejo muy sencillo. La razón por la cual no apreciamos tanto ese tesoro que hemos recibido y que nosotros menguamos miserablemente en la oración y en la disciplina es que no planificamos ese tiempo con Dios. Mire, no lo planificamos. Lo dejamos al azar. Pero mire esto. Determine hoy, ahora, ahorita, como dicen otros países, al salir de este lugar, que usted le va a dar prioridad a cuidar ese tesoro escondido, más que su mujer, sus hijos, el trabajo y todo. Y usted va a ver en poco tiempo lo que va a acontecer en su vida. Le voy a ser más práctico. Usted determina y dice, yo necesito orar. Está claro que parte de nuestra responsabilidad como creyente y como iglesia es orar. Y lo menos que los creyentes hacen es que oran. Claro, no hay amén, yo lo sé que es así. Es verdad, ahí en ese bote estamos todos. Lo menos que hacemos es un tesoro escondido, es lo más glorioso y es lo que más descuidamos. Y la razón no es porque no amamos al Señor, ¿o no? No es eso.
que pasa es que no somos sabios y no le damos la prioridad a Él. La prioridad ha perdido, ¿cómo fue que dice? Ha perdido tu primer. Si perdió el primer amor, otra cosa tomó el lugar, ¿me está entendiendo? Del primer amor. Eso es elemental. El primer amor es nuestro Dios, su palabra, la oración. Comience esta noche o esta mañana por la mañana, usted. Y usted determine y diga, el Señor, tú eres el tesoro escondido, lo que más vale en esta corta vida. Yo me quedé sorprendido, el hermano mío en Santo Domingo puso la fotografía de mi papá. Y yo creía que mi papá había muerto como 4 o 5 años, hace 11 años que murió. Digo, esta es la foto de mi papá. 11 años. Y yo pensaba en mi mente que eran unos 4 años. Yo recuerdo cuando fui a verlo y estuve ahí con una semana antes de su muerte. Como pasa el tiempo, hermano. Y que usted haya perseverado 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 2 años. Pura gracia, pura gracia. El tesoro escondido. Ok. Señor, tú eres el tesoro. Yo te voy a dar a ti, yo voy a hacer una promesa contigo, Señor. Dame la fuerza. Y lo voy a hacer, no importa cómo me sienta. Porque ahí viene el diablo y las emociones. Es que yo no tengo deseo de. ¿Han oído eso? Hermano, oren por mí. Mira lo que dice. Esto es claro. Oren por mí porque yo no tengo deseo de orar. No, yo no voy a orar por ti por eso. Yo voy a orar por ti para que Dios te dé la disciplina a que obedezca lo que Dios dice, aunque tú no sientas nada. ¿Cómo, hermano? Sí. Porque si te pregunto que en un enero dice que va a caer una tormenta de 2 pies y que tu jefe te dice a ti que si no va no cobra, tú tienes un ánimo de un caballo para irte a trabajar. En otras palabras, el asunto no es, el móvil no es que hay algo, ¿me está entendiendo? Hay algo superior. El cheque el viernes es lo que te mueve a ponerte cuantas cosas tú tengas para ir a trabajar con vos. Yo sé, porque yo hice por 35 años, yo sé lo que te estoy hablando. Entonces, el asunto es, Señor, tú eres el tesoro. Tú eres el tesoro. Yo lo digo al Señor. Digo, Señor, tú sabes que yo no tengo deseo de orar. Así yo lo digo. No tengo deseo de orar. Pero como tú dices que tengo que orar en todo tiempo y que para no desmayar, y como tú eres el tesoro escondido, tú eres mi vida, tú eres lo más importante de la vida, y esta carne perezosa, hermano, ¿sabes lo que pasa? Que esos momentos han sido los tiempos más gloriosos con el Señor. Porque había determinado leer 2 capítulos y leo 5. Había pensado en quedarme quizás 20 minutos, media hora, y pasa 1 hora y pasa 2, y quiero más. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¡Qué sabroso, qué rico! Comunión con Dios, el tesoro. Y comienza, hermano, yo no tengo deseo de orar. No sé lo que me pasa. Me arrodillo y comienzo a roncar a los 2 minutos. No te arrodilles, ora parada, ora de pies. Eso es lo que yo hago. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir esto, en serio. El lugar menos apropiado para orar es al lado de la cama. Si tú no sabes eso, tú estás en el ABC. No ores al lado de la cama. Yo oro en la sala, en un lugar de estudio, o en otro lugar de la casa. Hay más, en la cocina, ahí me siento, o me arrodillo, o como sea, y me pongo a orar. Porque yo sé, porque el cuerpo mío ha estado yo no sé cuántos años de que yo nací durmiendo. ¿Sabe usted? Un hombre de 70 años está durmiendo 15 años, creo. Usted ha dormido como 15 años. Entonces mi cuerpo, mi cuerpo asocia la cama al sueño. ¿Me está entendiendo? Yo tengo que ser sabio. Yo aprendí eso de mi pastor. Y yo le doy a usted esto. Usted va a orar
Está bien, usted se puede arrodillar con su esposa, oración, pero cuando yo veo que comienzo a cabecear, papá, yo tengo que pararme, lavarme la cara, hacer algo, porque ciertamente, porque el tesoro, hermano, y cuando Dios ve eso en el corazón de uno, hermano, cuando Dios ve eso, y uno comienza a practicarlo, le voy a preguntar a ustedes, ¿verdad? Yo creo que debemos preguntar, hermano, como hermano, cuidado, hermano, ¿cómo está su vida de oración? No se siente ofendido. ¿Qué le parece, hermano? Que uno se pregunte el uno para con el otro, hermano, ¿cómo está tu vida de oración? Oh, hermano, y decirlo sincero, sin hipocresía, como decía el mensaje el otro día. Hermano, yo necesito ayuda en esa parte. Y uno ayudar, la manera más práctica, hermano, es apartar ese tiempo. Apartar para ese tesoro. Tienes que salirte a las 7 de la mañana. Bueno, pon el reloj más temprano. ¿Sabes por qué? Porque si el jefe te dice a ti que de ahora en adelante tú tienes que comenzar a las 6 en vez de las 7, ¿qué tú haces? ¿Y por qué para papá Dios no lo va a hacer? ¿Me está entendiendo, hermano, cómo somos? Somos necios, hermano. De una vez pues, ajustamos nuestro programa, pero cuando nosotros le damos la prioridad a Dios, la prioridad. Yo le decía a los estudiantes hace 2 horas que cada tiempo que pasa y yo me sumerjo en la palabra de Dios, entiendo cuán ignorante soy. Qué poco conozco de la palabra de Dios. 66 libros, 1189 capítulos. El tesoro, cada cosa. El versículo de ayer, de la reunión de mujeres ayer, el Salmo 68:11. Ayer duré yo 1 hora y media investigando ese versículo porque yo quería saber algo hasta que finalmente aprendí. ¿Ustedes se dan cuenta, hermano? ¿Cómo que dice ese Señor que el que toca y ya, o sea, las 2 horas buscando, quiero saber algo, no está claro eso? Entonces, porque es un tesoro, la palabra misma es Cristo, es una extensión, ¿me está entendiendo, hermano? La palabra de Dios es a Cristo que tú estás mirando en ese versículo. Es como mirar un diamante que tiene diferentes facetas, una perla de gran precio. Tú eres mi vida, tú eres mi Dios. Bendito sea Dios. Y esto te va a llevar a ti a anhelar y a glorificar a Dios más. Voy a leer 2 versículos más para llegar a esto último. Dice aquí, Jesús le dijo a sus discípulos: dejad los niños venir a mí. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Esta palabra, la actitud de un niño que quiere aprender, hermano. Uno de la prepotencia, dijo: yo quiero aprender, tú me puedes enseñar. ¿Sabe que una persona nueva le puede enseñar a usted algo? ¿Usted sabe eso? Alguien nuevo acá puede enseñarme a mí lecciones más grandes que teología. Me puede enseñar a mí. Lecciones. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Voy a predicarle eso en otra ocasión. Quiero darle más o menos un ejemplo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Cuántos recuerdan la parábola de Abril? El reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. El Señor nos ha entregado a nosotros sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes que nos ha entregado? El Evangelio, los dones espirituales, la encomienda de dar por gracia lo que por gracia
hemos recibido. Ayer le decía a las mujeres en ese Salmo 68:11, en una reflexión de 15 minutos, que dice de esa multitud de mujeres, esa multitud de mujeres que fueron a llevar, está Salmo 68:11, que está para llevar las buenas nuevas de salvación, una vasta multitud. Y yo quería saber a qué se refiere. Y se refiere, me llevó a Jueces capítulo 5, me llevó a Débora, me llevó a otras porciones bíblicas de personas que llevan el evangelio, mujer y hombre y niños, todos llevando el evangelio. Y dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿De qué manera? Con las leyes, los rudimentos, ¿entienden? El texto sin su contexto, doctrinas erróneas, doctrina del evangelio leudado. Y concluyendo, dice, le preguntaba de quién quiere ser rico. ¿Recuerda? No, el tesoro que Dios nos ha dado no se puede comparar con todo el oro en Fort Knox o el oro que está en el Vaticano, que hay mucho oro ahí. No se puede comparar lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo, hermano. En la eternidad, nosotros, yo sé que no va a haber lamento, no sé cómo expresarlo, pero nos vamos a quedar, digo, Dios mío, ¿y cuánto tiempo yo perdí en cosas que no tienen valor? Y mira la grandeza de este reino. Entonces, el problema va a ser que pudiendo tener un galardón mayor, vamos a tener un galardón inferior. En vez de reinar sobre 10 ciudades, va a reinar sobre una sola. ¿Entendiendo? Va a venir el tiempo de recompensa. Pero dice aquí: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué le dijo eso? El joven rico, ¿qué fue lo que hizo? Los mandamientos guarda, esto y lo otro. ¿Y qué fue lo que dijo? Que él guardaba absolutamente todo. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Cuál es el problema del joven rico? Sus riquezas. Ahora, yo quiero ser claro. Hay ricos que le sirven a Dios. Hay ricos, personas ricas, estoy hablando materialmente, que le sirven a Dios. Y no tienen las riquezas como su mayor. Yo estuve leyendo, hay un predicador y un escritor, y voy a concluir con esta parte, para que usted vea lo que es amar al Señor sobre todas las cosas. Este predicador se llama John Piper, es un predicador bautista que vive en Minneapolis, Minnesota, y ha escrito 63 libros, y es conocido mundialmente, muy cristocéntrico. Yo los recomiendo, sus escritos y sus mensajes a todos acá. Y él ha escrito 63 libros, y ya tiene 70 años y quiere escribir 4 más. Y yo me preguntaba anteriormente, ¿por qué este hombre se viste tan humilde, tan sencillo como se viste? Yo quiero saber, ¿por qué este hombre? Yo veía a otros predicadores, porque yo fui a Minneapolis, Minnesota, a verlo predicar 2 veces, en unos retiros, que yo fui allá, años atrás. Y yo quería saber por qué la manera de ser. Y vi también su casa, como él vive, por dentro y todo. Esto está raro, porque él escribió un libro que se llama Los Deleites de Dios, y fue de gran venta, ¿verdad? Y luego escribió La Gracia Venidera, de gran venta. Y luego el otro y el otro y el otro, están en español. Entonces, ¿sabes lo que es? ¿Por qué es que es así?
Porque no quiere que su vida espiritual sea arruinada por el dinero. ¿Y sabe lo que hace? Todo el dinero de los libros, todos esos libros, que son millones de dólares, millones de dólares, se reúne con un comité que formaron y lo que hace es que distribuye todos esos millones a diferentes ministerios mundialmente. Eso es lo que hace. En otras palabras, diga usted, hermano, diga usted, voy a ser claro. Si usted escribe un libro, y espero que lo haga, si usted escribe un libro, usted tiene todo el derecho, escuche bien para que no malinterprete, usted tiene todo el derecho porque usted trabajó en eso. Usted tiene todo el derecho por ese trabajo que usted hizo. ¿Verdad? Porque usted trabajó, usted se fajó a estudiar y duró horas y meses para escribir un libro. Y usted tiene todo el derecho porque eso fue parte de su trabajo. Es como si usted fuese un médico, usted dura 8 años estudiando y usted luego es un médico muy eminente. Está bien, porque usted estudió. Eso no es pecado. Pero el pecado está en hacer de la riqueza un Dios, con T minúscula. Entonces, él testificaba y él decía que la razón por la cual es eso, porque la Biblia habla de que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y él quiere entrar. Y también que él dice, en Timoteo dice, porque raíz de todos los males, no el dinero, no el malinterprete, el amor al dinero, el cual codiciando a algunos fueron traspasados. ¿Qué significa traspasados? Cuando algo lo traspasa usted, ¿qué significa? Una espada. Usted queda frito. Entonces digo, wow, digo, qué ejemplo de persona, ¿verdad? Y yo veo eso, de ese ejemplo, de ese hermano, que yo conocí personalmente, sé quién es, pero esto es para uno, a un nivel quizás más pequeño, de uno guardarse de la codicia, del amor al dinero, de las cosas. Porque cuando tú tienes muchas cosas, esas cosas te tienen a ti, te controlan, te arropan. Y nosotros queremos verdaderamente, no que las cosas, no. Tú eres mi tesoro. Tú eres el lirio de los valles. Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino solamente a ti, oh Dios. Y fuera de ti, nada deseo. Padre, queremos darte las gracias por tu infinita misericordia. Guárdanos, Padre amado, porque tú nos has dado un gran tesoro, Dios, incomparable. No hay manera de comparar el tesoro que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay manera de comparar, Padre. Quiero darte las gracias en el nombre de Jesús. Amén.